Bien, vemos a esta hora cómo están las calles de la capital, en Tobalaba con el Bosque, faltando solo 24 minutos para el toque de queda, recordando que comienza a las 10 de la noche entonces y se extiende hasta las 5 de la mañana. Y justamente a minutos de que parta esta medida está con nosotros la vocera de gobierno, la ministra Carla Rubilar, para profundizar de las medidas anunciadas. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Natalia. Gusto saludarle y saludar también a todos quienes están viendo a través de Canal 13 en esta noche. Ministra, partamos justamente por el toque de queda que comienza en solo minutos para todo el territorio nacional hasta las 5 de la mañana. ¿Hasta qué día se extiende el toque de queda? ¿Con qué criterios se van a entregar los salvoconductos? También, ¿quiénes van a fiscalizar en este horario y qué documentos debe andar trayendo alguien que circule por razones urgentes, por supuesto? Sí, Natalia, muy buenas noches, muy buena pregunta. Efectivamente, el presidente acaba de dar una cadena donde, además de mostrar todas y cada una de las medidas que hemos tomado como gobierno desde muy antes de tener nuestro primer caso, esto fue en enero, y hemos tomado todas las medidas de forma anticipada para ir preparándonos para enfrentar esta pandemia que va a ser muy difícil. El presidente, además de hacer ese resumen de todas las acciones que hemos realizado, muchas de ellas basadas en el testeo, en la pesquisa temprana, mucho trabajo de identificar a los contagiados, aislarlos, poder generar trazabilidad, poder tomar medidas incluso tan importantes como un estado de catástrofe para poder estar preparado en algún caso de que sea necesario tomar medidas incluso más restrictivas que las que se han anunciado el día de hoy. Lo cierto es que es importante partir, Natalia, diciendo que el llamado más poderoso que hace el presidente Piñera es entender que aunque nosotros tomemos las medidas más intrusivas, las medidas más complejas, las medidas más totalitarias, como podría ser una cuarentena total del país, si cada uno de nosotros no se compromete a respetar las medidas de higiene, no se compromete a respetar el aislamiento social, no se compromete efectivamente a cuidarnos entre todos y a entender de que nosotros podemos contagiar a alguien más vulnerable, a una persona oncológica, a una persona trasplantada, ahí nada de lo que nosotros podamos hacer desde el gobierno central, desde los alcaldes, desde las organizaciones, de las universidades y la academia, desde los gremios, nada de lo que nosotros podamos hacer va a ser suficiente. Dicho eso, una de las medidas más relevantes que se ha tomado el día de hoy es el inicio del toque de queda para todo el territorio nacional y parte a las 10 de la noche del día de hoy y termina a las 5 de la mañana y va a estar en constante evaluación. No tenemos una fecha determinada de hasta cuándo es, lo vamos a tener todo el tiempo que sea necesario porque el presidente Piñera va a tomar todas las medidas que sean necesarias para resguardar la salud de la población. Dicho sea de paso, entonces, el salvoconducto es una medida excepcional. Le pedimos a la gente que se quede en sus casas, que cumpla el protocolo, que cumpla el toque de queda. Y tenemos efectivamente salvoconductos que son para las personas. Primero, para aquellas personas que lamentablemente tengan a alguna persona fallecida y tener que hacer los trámites tan dolorosos que significa eso. Para ellos va a haber un salvoconducto individual. También para alguna persona que tenga que asistir a alguna situación de índole médica, también va a haber un salvoconducto individual. Si no logra sacar el salvoconducto y es una emergencia sanitaria y tiene que asistir a un centro asistencial, ahí obviamente va a primar el criterio de la emergencia sanitaria de la persona o de su familia. También es importante decir de que necesitamos que la ciudad siga funcionando y por lo tanto vamos a generar salvoconductos para aquellas empresas y aquellas organizaciones que permiten ese buen funcionamiento de la ciudad. Necesitamos luz, necesitamos gas, necesitamos efectivamente recolección de la basura y tantas otras cosas. El funcionamiento, por ejemplo, de los pequeños emprendedores que generan pan, necesitamos también a los feriantes, a la vega, etcétera, para poder abastecer a todas las personas. Y ellos también van a poder acceder a un salvoconducto. ¿Quiénes van a tener autorización con solo el hecho de tener su credencial y tener su carnet de identidad? Todos aquellos que enfrentan emergencias, el personal de salud, ya sea público o privado, incluso personal administrativo asociado necesario para hacer funcionar esos centros asistenciales. También los bomberos, también todos aquellos que tienen que ver con emergencias, desde los incendios forestales u otros, con su sola credencial y su carnet de identidad van a poder funcionar y tener como salvoconducto esas situaciones. Ministra.
Ministra, muchos se preguntan por qué no aplicar un cordón sanitario en Santiago o más específicamente en el sector oriente de la capital, como ya se ordenó en Chillán, por ejemplo. ¿Qué hace hoy día distinta la situación en la ciudad de Chillán en comparación, por ejemplo, a lo que está pasando en las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura? En estricto rigor, nosotros estamos tomando unas medidas bastante restrictivas en las comunas del sector de Oriente, donde hemos ido identificando muchos casos que se han generado contagiados y contactos que están en cuarentena. Como queremos que se cumpla esa cuarentena, lo que vamos a realizar es una ferviente fiscalización por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones para que nadie salga de sus casas e incumpla la cuarentena. Si incumple la cuarentena, vamos a tomar las sanciones en materia monetaria y las sanciones en materia penal, como además obligar a las personas a devolverse a sus domicilios y a cumplir la cuarentena como corresponde. E incluso si no la cumplen y volvemos a identificar a una persona de incumplimiento, podemos llevarlo rápidamente a los hostales sanitarios donde van a tener que estar ahí hasta que cumplan la cuarentena. En el caso puntual de Chillán, lo que estamos haciendo es un cordón sanitario para evitar que se propaguen efectivamente hacia los otros sectores de la región de Ñuble y no descartamos ir avanzando en otras medidas en la región metropolitana o en cualquier región que se necesite, pero la recomendación que hemos tenido por parte de los expertos, analizando el nivel de contagios de Ñuble y analizando el nivel de contagios de la región metropolitana y cómo se mueve, son las medidas que hemos definido utilizar en este momento. En cadena nacional acabamos de ver al presidente, ¿verdad? Y él aseguró que todos los mayores de 80 años deberán permanecer en sus casas, donde tendrán los cuidados que necesiten. En la práctica, ¿cómo el gobierno se va a asegurar que eso sea así? Bueno, lo primero decir que nuestra principal preocupación son los grupos vulnerables, aquellos a los que si se contagian de coronavirus puede generarle un gran daño o lamentablemente incluso llegar a fallecer. Eso es lo que no queremos. Y esta vez, en esta epidemia, en esta pandemia, los que habitualmente están invisibles van a tener una visibilidad mayor. Nuestros adultos mayores, nuestros niños vulnerables del Sename, nuestros privados de libertad, nuestras personas en situación de calle, nuestras personas en situación de discapacidad son la prioridad que tenemos que tener. En el caso puntual de nuestros adultos mayores de 80 años, nosotros no creemos que necesiten ninguna medida de fuerza para quedarse en sus casas. Sabemos que tienen un sentido grande de responsabilidad y muchos de ellos además necesitan cuidados y atenciones especiales. Estamos preparando una fuerza para poder ir a resolver sus cuidados y sus inquietudes de la manera más expedita posible. Es un trabajo mancomunado con muchas áreas, con municipios, con el sistema de salud público y privado y esperamos efectivamente poder atenderlos en sus hogares en la medida que ellos lo requieran para evitar que salgan a exponerse a este riesgo tan importante. Ministra, muchas gracias por contestar todas nuestras preguntas. Que esté bien y muy buenas noches. Muy buenas noches y agradecer la respuesta de la ciudadanía. Necesitamos que cada ciudadano se comprometa. No hay vacuna más relevante que el amor, y el amor significa quedarse en casa cuando uno tenga que quedarse en casa.